Bueno, buenas tardes chicos y chicas. Esta va a ser la modalidad que vamos a seguir durante estas semanas de distanciamiento social. Básicamente esto es como la sesión que yo doy para explicar el tema. En esta ocasión pues yo estoy utilizando una herramienta que es para dibujar, pero la voy a usar como pizarrón. Entonces, disculpen mi letra, si no es la mejor, me estoy acostumbrando. Y es para tratar de hacer esto lo más eh, interactivo y dinámico posible. Y para que ustedes tengan la facilidad de accederlo. Entonces, como hemos visto en las últimas semanas, eh, estuvimos hablando de la ciudadanía, empezamos a hablar del Estado, ¿verdad? Y cómo hay una relación entre los ciudadanos y el Estado que va atravesada por los derechos, ¿verdad? Pues porque el Estado nos tiene que procurar nuestros derechos. En esta ocasión, pues básicamente lo que estamos viendo, el tema, es la construcción del Estado democrático en una sociedad post-conflicto. Antes de pasar a este tema, pues tenemos que ahondar en el Estado. Básicamente el Estado, si nosotros lo pensamos, tenemos que ver que hay estados fuertes y débiles. Y básicamente esto es un continuum, ¿verdad? Eh, que se va desde lo que puede ser una institución estatal fuerte, que va a tener estatalidad, ¿verdad? No sé si se recuerdan de este concepto, pero es básicamente cuando las instituciones y los mecanismos trabajan de forma eficiente y eficaz, ¿verdad? Entonces tiene que haber esto. Tienen que haber ciudadanos, sujetos de derecho, ¿verdad? Donde se les está procurando el bienestar, la seguridad y la justicia social. Además, y eh, uno de los elementos clave para entender los estados en una sociedad post-conflicto es que tiene que ser autónomo. Y eso autónomo no solo a nivel, eh, digamos que de soberanía en el país, sino que tiene que ser independiente. Entonces aquí está todo el tema de los checks and balances, ¿verdad? O de los pesos y contrapesos. Por otro lado, en el continuo está el estado débil, que está marcado por un sistema deficiente en el nivel financiero, ¿verdad? Aquí básicamente sería la SAT, que uno de los mejores momentos fue cuando estuvo el superintendente Fopa. Un estado débil tampoco articula, ¿verdad? Eso quiere decir que, por ejemplo, hay mandatos internacionales, están los ODS, por ejemplo, y no se logran articular de forma plena con las políticas públicas, ¿verdad? Y, por último, pues un estado débil muy probablemente sea un estado ilegítimo. Las personas no creen en él, ¿verdad? Eh, y esto está muy relacionado con este tema de la autonomía. Siguiendo, pues el Estado podemos ver cómo funciona a partir de dos elementos. El Estado y su fuerza, entendido como la capacidad de ordenar, ¿verdad? De ordenar los procesos administrativos y burocráticos. Y algo muy importante, que aquí fuerza no se refiere a la violencia, sino a la capacidad de ejecución y dar órdenes. Por otro lado, también podemos medir el tamaño del aparato institucional, y eso básicamente significa la densidad que tiene en el territorio o la presencia, ¿verdad? Por último, el número de recursos.
tanto a nivel monetario como a nivel de personal o recurso humano, ¿verdad? Entonces, en la medida que haya estas cosas estén bien, tanto la fuerza como el tamaño, pues será un estado fuerte. Entonces, siguiendo con la lógica, para entender nuestro estado guatemalteco, pues se recordarán que todo comienza en la conquista, ¿verdad? Una etapa que dura alrededor de 50 años. Luego viene la colonia, que fue una etapa que duró 200 años y donde se instauró un modelo de gobierno que venía de Castilla, ¿verdad? Y que prácticamente son las municipalidades. Entonces, ojo que es un sistema que fue importado y que definitivamente las poblaciones aquí lo han logrado adaptar a sus necesidades. Luego, entre la colonia y en la independencia hubo un grupo de personas que en algunas de las clases ustedes bien los han identificado, que son los criollos. Y pues básicamente los criollos, debido a que venían con mentalidad de la colonia, eh, proponen hacer un estado, ¿verdad? Una república. Y esta república con la idea de ciudadanos de segunda clase, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que no todas las personas tenían los mismos derechos. Y así el Estado guatemalteco es concebido desde un sistema de castas, porque en la colonia pues habían muchas personas eh, que no eran criollas definitivamente y no eran europeas, las cuales tenían ciertos derechos. Después de la independencia, pues vienen las reformas liberales. Y todo esto tiene que ver en cómo el Estado guatemalteco empieza a organizar el país en función de las fincas, especialmente las fincas de café, ¿verdad? Y otros cultivos, otros monocultivos. Y entonces a esos ciudadanos de segunda clase, que en este caso serían los indígenas y campesinos, se les empieza a expropiar tierras, y principalmente tierras comunales. Luego, después de las reformas liberales, viene la etapa de la primavera democrática y la revolución, ¿verdad?